Hola de nuevo. El día de hoy quiero mostrar algunas orientaciones más sobre el arte contemporáneo. Ya hemos revisado algo sobre el pop, el kitsch, mencionamos algo sobre el arte conceptual y esto nos ha abierto cierto panorama. Pero obviamente el panorama del arte contemporáneo pues es muy amplio. Vamos a mostrar varios asuntos que en cierto modo implican dar algunos pasos atrás de los temas que habíamos visto, pero recuerden que habíamos dicho que no revisaríamos de un modo estrictamente cronológico, sino a través de ciertas preocupaciones a las que los artistas van a responder en distintos momentos, unos más tempranos y otros más tardíos. Haré un par de saltos del expresionismo abstracto al minimalismo, luego del minimalismo al arte objeto y de ahí a la instalación y las intervenciones artísticas, y con eso tenemos para el día de hoy. Empezaré con la propuesta de los artistas que desarrollarán en el arte contemporáneo las ideas que derivaron del arte expresionista. Se ha llamado pintura informalista a la pintura europea, que en los años 40 adoptará una abstracción fuertemente basada en la idea de gestualidad, en la materia, en el azar, en la espontaneidad. En Estados Unidos hay un movimiento artístico similar, simultáneamente, al que se ha llamado expresionismo abstracto o bien pintura de acción. La pintura europea, bueno, que algunos autores han llamado informalismo, suele asociarse al pensamiento existencialista de la posguerra, y hay quienes ven en él cierto desencanto frente a los proyectos sociales utópicos, y entonces es como un refugio intimista, que es expresión del mundo emotivo individual. Pintores como Fautrier o como Walsh parecen a veces partir de una figura, de cierta figuración o cierta intención figurativa, pero que acaba por perderse en un juego de texturas y de densidades hasta llegar, por supuesto, a la abstracción y hasta acabar más bien como una representación de un momento emotivo, incomunicable y silencioso. Hay muchas vertientes del arte informalista. Quizá una de las más interesantes o de las que me gustan más a mí es la variante matérica, que implica una actitud contemplativa. Bueno, obviamente implica trabajar con la materia, con los empastes, con las texturas de una manera importante, implica junto con ello una actitud contemplativa frente a la belleza de la materia por sí misma, en sus posibilidades de significación, como podría ser, por ejemplo, cuando vemos los muros de algún lugar donde hay casas antiguas, como es esta sutil aparición de signos en cualquier lugar o momento. Y bueno, una muestra de ello son las pinturas del catalán Antoni Tàpies, que nos deja luego con este impulso de seguir hablando con las paredes descascaradas. Debo decir que durante un tiempo este tipo de pintura me entusiasmaba mucho en lo personal. Pinté muchos cuadros, digamos, informalistas, que todavía roban espacio a mis habitaciones. No sé si esto fue bueno o malo para mi formación, pero sí sé que hay algo que en estas pinturas sigue provocándome cierta fascinación, porque en alguna medida implican un acto de meditación a través de la materia. Es un poco como jugar al equilibrio en esta línea fronteriza entre la materia pura, inhumanamente bella, y nuestro atrevimiento, muy humano, de hacer signos y evocar con los signos todo lo ausente. Y bueno, es que ese gesto de hacer signos es la piedra angular sobre la que se construye toda la cultura humana. En fin, solo por comentar, un gusto personal y propio, perdón por el paréntesis. Por otro lado está el expresionismo abstracto norteamericano, que tiene mucho en común con esta posición. También es expresión del individuo, pero es el individuo en acción. Es el gesto irrepetible de la expresión individual, que es más bien una afirmación de vitalidad. Jackson Pollock es el ejemplo más claro y evidente. Su pintura es el vestigio de su acción. Chorrea pintura sobre un lienzo colocado en el suelo mientras él se mueve de un lado a otro. Usa lienzos gigantes, no usa pinceles. No es una pintura del contacto, sino de un gesto efímero, en cierto modo distante del lienzo,
de una danza sobre el lienzo que provoca salpicaduras. No es el único. Hay otros pintores interesantes. Cy Twombly, por ejemplo, hace sus pinturas chorreadas, pero una buena parte de su trabajo se concentra en las marcas de trazo espontáneo. La idea de que este trazo individual, esta especie como de firma, es un trazo ligado a la corporalidad, al cuerpo moviéndose. Es una mano humana, impetuosa, nerviosa, la que trabaja acá. Estas pinturas que parecen la puerta que el perro rasguñó, toman aún mayor sentido cuando recordamos que el día de hoy son las máquinas las que hacen las imágenes y en cambio en estas imágenes hay una subjetividad humana irrepetible. Como pueden ver, todas estas pinturas reafirman cada una a su manera pues esta idea, la experiencia individual, irrepetible, emotiva, intraducible y por eso valiosa en sí misma como expresión estética. Yo diría que en eso podemos englobarlas dentro de la intención expresionista en sentido amplio. Bueno, dije que daríamos algunos saltos y acá está el primer salto, porque como reacción frente a estos expresionismos hay dos vertientes muy fuertes. Una es el pop, que ya hemos revisado y que ya vimos un poco hacia dónde se dirige justamente contra esta idea esencialista que ve al arte como expresión de la emotividad personal o individual. Y la otra es el minimalismo, que es contraria a estos expresionismos abstractos, pero en otro sentido. En el caso de los minimalistas es interesante porque al mismo tiempo hay en su arte alguna reminiscencia de este impulso vanguardista de la síntesis de la forma. ¿Se acuerdan de los abstractos, del constructivismo o de Mondrian? En todos ellos estaba la idea de ir haciendo que su arte se vuelque hacia su más pura esencia, que es la forma. Del minimalismo hay algunos ejemplos pictóricos. Doy dos ejemplos. El primero es Ad Reinhardt, que hace pinturas de elaboración mínima. Acaba proponiendo monocromías, es decir, pinturas de un solo color. Algunas son prácticamente pinturas negras. Solo al acercarnos podemos notar ciertos matices. Y en ello hay cierto planteamiento estético, pero sin duda subyace en ellos la pregunta de si esta intención de síntesis puede alcanzar un límite final. Otro ejemplo es Frank Stella, que más bien se apega a este tipo de pintura que sigue buscando variantes de la forma a partir de una geometría mínima y de colores puros, es decir, sin mezcla, ni degradaciones, ni sombras, ni luces, simplemente es la acción del color. Algunos autores han englobado a este tipo de pintores como los pintores de campos de color o de planos de color. Pero bueno, me parece que lo más relevante del minimalismo son más bien las obras tridimensionales. Su idea general es llevar la forma a su mínima expresión, como su nombre lo dice y es más o menos evidente, ¿no? Menos es más, dirían ellos, y todo aquello de lo que la obra pueda prescindir es eliminado. Veamos las piezas de Donald Judd, uno de los minimalistas más destacados. Sus piezas niegan toda subjetividad expresionista. No les interesa dejar una huella personal, al contrario, sus piezas ocupan materiales industriales y son más bien frías e impersonales. Ocupan el espacio, pero su interés no es hacer propiamente esculturas, sino objetos tridimensionales que coexistan con el espectador en el mismo espacio, por supuesto, afectando nuestra relación estética con este espacio, pero sin proponer, como lo hace la escultura, una representación ilusoria o un segundo grado de representación. El objeto es el objeto, no representa otra cosa que a sí mismo. El minimalismo puede ser el punto de llegada de las propuestas modernas sobre la síntesis de la imagen y sobre la anulación de la idea de representación como ilusión o como imitación, es decir, es la abstracción más lograda, sin renunciar aún a la presencia física. Eso sí, son obras puramente materiales y fuertemente materiales.
Al mismo tiempo que es un punto de llegada, es decir, es el final de una línea de desarrollo de posibilidades de la abstracción, es un traslado del arte a otro territorio. Y por eso también es la inauguración de otra lógica, al territorio de las cosas. Las piezas minimalistas, y por eso uso esta palabra tan ambigua, piezas, no son esculturas, sino otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que el minimalismo deja fuera? Bueno, deja fuera la representación y el objeto queda como objeto. Y bueno, demos un segundo salto. Los minimalistas crean objetos, pero son objetos que desde su nacimiento son concebidos como arte, no tienen otra función. En cambio, el arte que se hace con objetos de la vida cotidiana, es decir, aquello que se llama arte-objeto, tiene una lógica distinta. Los objetos ya están ahí, designados para otra cosa. Son una cuchara, un tenedor, una silla. Y llega un artista y pone entre paréntesis su utilidad original, porque lo que es interesante para estos artistas es su potencialidad para significar. Ya hemos visto algunos ejemplos antes y cuando hablamos del arte conceptual vimos que este se sirve de objetos todo el tiempo. De hecho, entre el minimalismo, el arte objeto, la instalación, estos temas que veremos hoy y la idea de arte conceptual, bueno, no es que haya una línea divisoria, es que casi todas estas manifestaciones tienen un fuerte peso conceptual. Pero yo quería insistir un poco en el arte objeto como una modalidad muy concreta que pone a trabajar los objetos en favor de una idea. Voy a poner como ejemplo a Joan Brossa, que es un artista catalán que hace algo que llamaba poemas visuales. Son pequeñas piezas llenas de humor a partir de objetos intervenidos. Son un buen ejemplo del arte objeto. Los combina, los modifica, los corta o los dobla para hacerlos decir otras cosas que no necesariamente están implícitas en su existencia cotidiana. Y vamos a hacer un último salto para hablar un poco de la instalación artística. En general, una instalación también se hace con objetos, con cosas del mundo, pero no siempre. A veces se hace con elementos fabricados específicamente para la instalación, porque lo esencial acá no es solo el objeto, sino que una instalación hace que estos objetos queden dispuestos en algún espacio. La instalación funciona conjuntamente con el espacio en que se exhibe, modifica la manera en que nos relacionamos con ese espacio, busca crear una experiencia. Algunas instalaciones están pensadas para ocupar salas de galerías, o al menos funcionan bien en ellas. De cualquier forma, el artista debe prever el funcionamiento de su instalación adaptándola a ese espacio particular. Pero hay otras que son pensadas para un lugar específico y es solo en ese lugar que cobran sentido. Las instalaciones crean un ambiente. A veces nos invitan a participar activamente en ellas con los objetos que las configuran. Son transitables en algunas ocasiones, es decir, podemos caminar o movernos en ellas, o son interactivas. Obviamente, como ya hemos dicho, tienen un carácter eminentemente conceptual, porque no es el objeto o esta disposición de objetos los que constituyen por sí mismos la propuesta artística, sino la experiencia completa a la que el espectador queda invitado. En general, no son obras estrictamente visuales, porque pueden incluir el sonido, en fin, pueden involucrar todos los sentidos, incluso hay instalaciones con un aroma, en fin. Hemos visto ya varios ejemplos de instalación en el curso, pero veamos algunos más para terminar. El artista brasileño Ernesto Neto, por ejemplo, hace complejas instalaciones con telas elásticas y genera espacios muy divertidos. Le interesa que la gente se involucre de modo lúdico, es decir, jugando con sus instalaciones y con los objetos que fabrica. A veces las instalaciones incluyen cosas que la gente puede ponerse encima o pequeños recorridos donde pueden transitar. Ya habíamos visto algunas obras de Katy Patterson. Varias son instalaciones, como el piano que toca el claro de luna intervenido por la superficie misma de la luna. Pero muestro esta otra que es visualmente muy bella, se llama Hollow, que significa algo así como hueco. Y es eso, un hueco construido con miles de pequeñas piezas de madera
pero cada pieza de madera proviene de distintos tipos de árboles de todo el mundo y de distintas épocas. Algunas de ellas son muestras fósiles de especies ya extintas y, en fin, forma con ellas un hueco que juega con las características de los bosques, es decir, alturas diversas de los árboles, las filtraciones de luz que permiten los follajes, su potencial de protección formando una especie de refugio que es una buena metáfora de nuestra necesidad de armonizar con la vida y con la naturaleza, en fin. Bueno, hay otras instalaciones, por ejemplo, que están hechas para un sitio específico que sugieren un contenido de carácter político-social. En esta, el artista chino Ai Weiwei cubre las columnas del Konzerthaus de Berlín con chalecos salvavidas, haciendo referencia a las miles de personas que han muerto ahogadas buscando emigrar hacia Europa, huyendo de la guerra en sus países de origen. En fin, hay muchos ejemplos, pero con esto quisiera terminar este brevísimo recorrido a salto de mata por los expresionismos abstractos, el minimalismo, el arte objeto y la instalación. Como en otras ocasiones, quiero reforzar este video con alguna pequeña obra de su ingenio, que no busca que hagan una obra de arte, sino que pongan en práctica estos mecanismos de significación. La tarea de hoy es muy simple y no exige sino un pequeño acto de ingenio. Quiero que hagan y suban al grupo la fotografía de una pequeña pieza de arte objeto o de una instalación, también sencilla, que hagan ustedes en su casa. Les sugiero que intenten algo a partir de articular 2 o 3 objetos y un buen título. No más. Un poco como los ejemplos que hemos visto de Joan Brossa a la mitad de este video. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos la próxima.